Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos otra vez por este canal, que espero que sea de bendición para sus vidas. Y pues quiero agradecer a las personas que han escrito, que ha sido una grata sorpresa saber que hay gente de Colombia que está viendo este canal, hay gente de México, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico. Esas son las personas que se están conectando y que están muy deseosas y muy hambrientas de conocer más del Señor y de cómo transformar sus vidas a través de la palabra. Y bueno, pues hemos estado platicando acerca del Espíritu Santo. Me da mucho gusto saber que para muchos saber del Espíritu Santo ha sido una verdadera sorpresa porque me dicen que no lo conocían, que no habían escuchado enseñanzas tampoco. Y nada más quiero aclarar algunas dudas que han quedado de los videos pasados acerca de la gente que por algo no ha recibido las lenguas o no ha tenido una manifestación del bautismo en lenguas. Bueno, yo les dije que necesitamos poder, porque es bíblico. Necesitamos poder de lo alto para poder manifestar el Evangelio tal como lo dice, ¿no? Que oremos y que nuestra oración sea eficaz y que se manifieste el poder del Espíritu Santo en todas nuestras necesidades. Pero hay gente que se ha confundido o que tiene muchas dudas de cómo actúa el Espíritu Santo o si ellas tienen el Espíritu Santo aún sin tener las lenguas. Me han preguntado del bautismo, etcétera. Bueno, primero que nada quiero que sepan que el Espíritu Santo puede estar en una persona y no manifestarse con las lenguas. Hay mucha gente que durante mucho tiempo ha predicado mal y ha hecho sentir a la gente que no tiene el don de lenguas que no sirve para nada. No. Hay gente muy sabia con otros dones, con otras virtudes. Acuérdense que el espíritu es el mismo, pero se manifiesta de diferentes formas. Entonces no quiere decir tampoco que si tú no tienes el Espíritu Santo no sirvas para nada o que el Espíritu Santo no está dentro de ti. No, jamás. El Espíritu Santo está en donde quiere, si tú quieres tenerlo, si tú quieres ser bautizado en lenguas, eso es distinto. Eh, Hay dos formas de recibir las lenguas. Una es por imposición de manos y la otra es que sin que alguien te imponga las manos, tú recibas ese bautismo en el Espíritu. Hay una confusión muy grande acerca de si me tengo que bautizar ya grande o por qué nos bautizaron de chiquitos. Eso es todo un tema. El bautismo no voy a poner mucho cuidado, o pon mucho cuidado en las palabras que voy a usar porque no quiero que haya confusiones. El bautismo con agua es un simbolismo de arrepentimiento. Cuando le preguntan a cuando Pablo pregunta, y lo he comentado en otros videos, si han recibido el bautismo con poder, el poder del Espíritu Santo, la gente decía que no. Si no me equivoco, está en el capítulo 19. En Hechos 19, capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando creíste en Jesús. Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Así se encontraban muchos de ustedes antes de escuchar la enseñanza que di hace unos días. Entonces Pablo les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Creo que aquí la escritura es muy clara. Pablo los bautizó de las dos maneras. Bautismo con agua, que es un simbolismo de arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados, por lo tanto, al ser arrepentido, el agua viene a ser como entonces eres limpio. Y el bautismo en el Espíritu Santo es cuando tú recibes el poder de lo alto, cuando tú recibes el don de lenguas, que es una manifestación muy nítida, muy fuerte, donde no, el Espíritu Santo es invisible, es espíritu, no tiene materia. Por lo tanto, cuando eres bautizado en el Espíritu, hay una manifestación que, si bien es cierto, no es física, porque el escuchar también es invisible, es más bien intangible, pero sabes que algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque escuchas a otro hablar en lenguas desconocidas, y si tú lo recibes, tú mismo estás sintiendo una manifestación especial. Hay gente que le da por llorar, hay gente que en el momento de recibir las lenguas tiene sanidades, tiene manifestaciones de varios dones. En este caso, como decía Pablo, se manifestaron el don de lenguas y el don de profecía, que siempre vienen de la mano, muchas veces vienen de la mano esos dos dones, y también si tienes uno u otro está bien y no significa que estás mal. El Espíritu Santo reparte como quiere. Hay gente que no tiene el don de lenguas, pero pinta maravilloso. Hay gente que no tiene el don de lenguas, pero canta precioso. Hay gente que tiene dones únicos. Yo conozco gente que hace, por ejemplo, talla madera de una manera impresionante. Conozco gente que hace miniaturas. Y es más, ni siquiera ha recibido el don del Espíritu Santo, ni siquiera es muy religioso. Eso es el espíritu. En estos últimos tiempos viene algo muy fuerte para muchos religiosos que se van a dar cuenta que han sido moldeados en una forma en la que Dios no había querido. Lo había permitido, pero no es su voluntad perfecta. Nos han dicho, el enemigo nos ha engañado mucho de forma mental, que venimos del mono. O sea, ¿quién quiere ser chita? Yo no. Descendiente de chita. Hay muchas formas de que el enemigo nos ha engañado, muchas formas, y curiosamente se creen. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, ni siquiera está comprobado que descendemos del mono, pero eso se enseña como si fuera religioso. El Espíritu Santo viene y se posa sobre cada quien desde que nacemos. Desde antes de nacer, el Espíritu Santo ya está también en nosotros. Como la gente dice, bueno, me cuesta trabajo entender eso del espíritu. El ser humano somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu, tan es así que tenemos espíritu, que tenemos vida. Al Espíritu Santo también se le asemeja como aliento de vida. Estamos vivos, por lo tanto, tenemos ese aliento que Dios nos dio, es el Espíritu de Dios. Cuando la palabra dice que quien atenta contra su propio cuerpo, atenta contra el Espíritu Santo, atenta contra Dios, o dice que ames al prójimo, porque en cada uno de tus hermanos está Dios. Está hablando de que en cada uno está el Espíritu Santo, está el aliento de Dios, si no estarías muerto. Pero eso no se nos enseña, eso prácticamente es una revelación del Señor. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre ti y entra, que tú aceptas al Señor Jesús, porque dice aquí Pablo, ¿cuál bautismo recibieron? O sea, hay más de uno.
El primero, arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Es el deseo impetuoso de estar limpios delante de Dios. Y de ahí, por eso tiene que ver con el agua, es un simbolismo. Pero el verdadero arrepentimiento es de corazón, es de mente, cuerpo, espíritu, es el anhelo, el deseo ferviente de no volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Entonces, el Espíritu Santo cuando llega, potencializa todo tu ser. Llega como una luz literal. Y trasciende en tu mente, en tu corazón, y hay una transformación. Si un hombre, y dice la palabra, o sea, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, tener la mente de Cristo. Cuando le dice esto Jesús, me parece que era Nicodemo, le dice, pero Señor, ¿cómo voy yo a volver a nacer en el vientre de mi madre? Si soy ya un hombre mayor. Yo creo que la mamá no dice si se murió o ya estaba muy anciana, porque él ya era grande. ¿Cómo voy a volver yo a meterme al vientre de mi madre? Y entonces él le dice, de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo, de la mente. ¿Por qué? Porque si no te renuevas, si no te conviertes en otra persona diferente a la que has sido, no va a haber ningún cambio. Entregarte a Dios significa morir a la carne. Por eso dice, hay muerte y hay vida. Hay muerte y un nacimiento. Se murió uno y nace otro. Muere nuestra carne, muere nuestro pecado, nuestro deseo de pecar. Seguimos siendo pecadores, pero ya no estamos con esa oscuridad y con esa ceguera de estar pecando y pecando y pecando. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos ilumina y nos podemos dar cuenta de nuestra miseria, de nuestra situación física, de nuestra situación en nuestra vida, nuestros errores. Antes de que llegue el Espíritu Santo a tu vida, antes de que tú entregues tu vida a Jesús, tú te crees bueno, te crees santo, te crees maravilloso, te crees, vaya, Teresa de Calcuta te copió, ¿no? Pero cuando llega la verdad y te muestra Dios quién eres tú, entonces hay cambios transformadores, hay un deseo increíble de cambiar y te das cuenta también que no vas a cambiar si tú sigues siendo igual, y te das cuenta que necesitas más fuerza, necesitas una ayuda superior, y tú puedes pedir esa ayuda. Dios está esperando que tú se la pidas. Y te da armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para romper las fortalezas que el enemigo ha hecho con nosotros. Y una de ellas está en la mente, está en el alma, porque dice la Biblia, para que no se pierdan las almas. Porque las almas, lo que se está perdiendo en nuestra mente gobierna nuestro ser. Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu Santo es una persona. Aquí llama la atención en Hechos 19, como Pablo, cuando les dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él, que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, el diablo va a luchar mucho para que no tengas nada que ver con el Espíritu Santo, para que ni lo conozcas, para que ni sepas que existe. Y voy a seguir hablando del Espíritu Santo. Podría pasar días si no vamos a terminar, pero poco a poco vamos a ir conociéndole más. El versículo 13 dice, de Hechos 19, versículo 13, dice, pero algunos de los judíos vagabundos, exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Esta enseñanza, esta parte de los Hechos de los Apóstoles es muy intensa, muy fuerte. Y pocos la entienden y pocos la estudian. ¿Por qué? Porque si tú no le pides a Dios revelación, te vas a confundir o no le vas a entender nada. Ustedes conocen a gente que no es cristiana, que no es católica, pero que tiene en su casa a lo mejor, se dedica a limpiar, se dedica a hacer sanidades, pero está raro el asunto. Bueno, pues aquí habla de gente así. Y dice,
que eran vagabundos exorcistas. Y en el 14 dice, y había 7 hijos de un tal Seseba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Ellos eran hijos de los sacerdotes, pero no iban al templo, no estaban entregados al Señor, pero exorcizaban, sacaban espíritus. Y respondiendo el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que hablaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó terror sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesándolo y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y contando el precio de ellos se halló ser 50,000 piezas de plata. No sé cuánto es eso, pero haber sido mucho. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El Espíritu Santo dice la palabra que les decía a dónde ir. El Espíritu Santo te da dirección, es una de sus características. Y ahora nos vamos a ir a Hechos 1, donde es Jesús directamente el que habla del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 4, perdón, Hechos 1, versículo 4, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, sus dones son los mismos ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Él hace milagros ayer, hoy y siempre. Lo que falta es activar la fe. Dice la palabra que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, podríamos mover montañas. Y diríamos a la montaña, muévete, y se movería. Lo que necesitamos es activar nuestra fe, pero el Espíritu Santo ahí está. El Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Vámonos a Hechos capítulo 2. ¿Dónde está? Y cuando llegó el día de Pentecostés, que es capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos ellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que está más allá de Cirene, y romanos y extranjeros
extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto era como una especie de alcohol de caña en esos lugares. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En el Antiguo Testamento, hablando de profetas, el profeta Joel dijo lo siguiente, en Hechos 2, versículo 17. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tomará en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y memorable, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios ante vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y precedencia de Dios, prendisteis y matasteis en manos de los inicuos, crucificándole, a quien Dios resucitó habiendo soltado de dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Bueno, sigue Pedro hablando. Me gustaría decir algunas cosas antes de seguir adelante. Pues bien, el Espíritu Santo, muchos dicen, no, el Espíritu Santo fue antes, no ahora, no es para ahora. Aquí en la Biblia dice que para los postreros días el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Ustedes entienden lo que es sobre toda carne? Sobre todo ser vivo. Hay cosas que todavía no hemos visto. En el Antiguo Testamento, para quien no sepa, Dios hizo que hablara, me parece que era una mula, no me acuerdo si era una mula o un burro. Porque un hombre quería ir por un lugar, pero ese lugar no era en el que tenía que irse. Y Dios le mostraba que fuera por el otro y él era necio. Entonces, lo que le tocó hacer a Dios no le quedó de otra. Dice la Biblia que mandó un ángel que hizo que el burro hablara. El burro tuvo que recibir ese poder, esa unción del Espíritu Santo para hablar. Son cosas que no se hablan, que no se conocen, pero son reales. Son reales. Yo tengo amigos cristianos, amigos que Dios usa mucho, estudiosos de la Biblia, y nos hemos puesto a platicar cosas de este estilo. Cuando dice aquí que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Aquí no importa si tú fuiste bautizado en lenguas, no hay ley para el amor, no hay ley para estas cosas. Dice que será derramado su espíritu sobre toda carne. A los niños, a los ancianos, a quienes ni siquiera hablaron de Jesús en su vida. ¿Ustedes creen que el trabajo de evangelizar Dios nos lo está dejando a nosotros nada más? Claro que no. El Espíritu Santo está trabajando todo el tiempo. El Espíritu Santo está siendo ignorado todo el tiempo, pero Él por amor actúa. Hay gente que no sabe que tiene el Espíritu Santo, pero si no lo tuviera no podría tener esas virtudes y esos dones, no podría hacer nada sin el Espíritu Santo. Es un espíritu que da vida. Hay gente que no va a las iglesias, que no se declara cristiano, católico, pero está haciendo más obras y maravillas, de dádivas, de compartir lo que tiene.
que muchos cristianos, que mucha gente que se dice muy religiosa. Entonces, ¿quién mueve a que la gente haga estas cosas? Definitivamente es el Espíritu Santo. Calor. A ver si me quieres decir qué sientes. El Espíritu Santo se manifiesta con calor. La Biblia por eso dice el bautismo de fuego. Ese es otro bautismo. El bautismo de fuego, el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de fuego muchas veces viene y es tan fuerte que los espíritus salen. Ni siquiera mencionas a Jesús, ni siquiera dices en el nombre de Jesús, pero el poder de Dios está actuando desde antes y se salen. Eso lo hemos visto muchas veces Dios nos ha usado por esos ministerios de liberación. Y calor en propias experiencias personales. Antes de que Dios me empezara a usar, yo tuve mi propio Pentecostés, mi propia liberación, y era un calor tremendo el que me llegaba. Me ponía roja y me daban muchas ganas de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, por días lloraba. Y Dios me mostraba mi vida y era perdonar y escudriñar, y Dios eso hace. Entonces, para quienes creen que la profecía no es y que la profecía fue hace muchos años, no es cierto. No es verdad, eso es un engaño del enemigo. El enemigo está feliz de que nadie sepa del Espíritu Santo ni de las manifestaciones que se van a empezar a ver. Y lo vuelvo a repetir. Cuando, por ejemplo, más otros fulanos se decían están llenos de mosto. ¿Por qué de mosto? Porque cuando te da cuando te pega el Espíritu Santo es tan fuerte que te da la misma sensación, yo creo. Nunca me he emborrachado, pero pienso que va a ser igual porque se ve igual. Te mareas, caminas así como borrachita y sientes que el piso se te mueve, pero tienes mucha alegría, tienes mucho gozo. Entonces, también la lengua, en lo que estás hablando, así como que es como los borrachos, se parece. Entonces ellos pensaban que estaban alcoholizados. Mosto era una bebida de aquellos tiempos, no sé si siga todavía, pero tengo entendido que era una bebida alcohólica y pues ellos no estaban alcoholizados, ellos tomaban mucho vino de hecho, pero no mosto. Y bueno, hoy en día también es importante hablar de que hay mucha gente que ha abusado de estos dones. Es importante desear los dones para descubrir las mentiras del diablo. Hay gente, y lo digo con todo respeto, que da mucha pena que se convierten en showmans o showwomens, que están en la iglesia y se mueven de una manera tan horrible. Hay gente que hace visiones y yo discierno que no es el Espíritu Santo. Si tú quieres tener un encuentro con el Espíritu Santo y tú quieres que el Espíritu Santo se mueva, hazlo en tu casa. Pero no hay sabiduría en hacer farimaya y media en medio de los servicios. Sí es cierto que el Espíritu Santo hace que tiembles, pero yo lo he vivido. Y no quieres temblar, pero tiemblas, pero no haces shows. O dicen, no, es que está alabando al Señor. No, o sea, está perturbando a toda la iglesia y toda la gente nueva. Por eso Pablo decía, por favor, o sea, sí está bien que ustedes hablen en lenguas, pero ojalá que profeticen también. ¿Por qué? Porque se lo dice a la comunidad de Corintios. Corintios era una ciudad, era como un puerto, como cualquier puerto. Entonces la gente era muy jacarandosa, muy bullanguera, muy escandalosa. Y entonces había un orden para entrar a la iglesia. Entonces dicen que las mujeres les gritaban a los maridos, de un lado se sentaban las mujeres, del otro se sentaban los hombres. Entonces ellas les decían, oye, esposo, tal cosa. Y entonces Pablo puso orden y dijo, por favor, o sea, si ustedes no entienden algo aquí, pregúntenle a sus esposos cuando lleguen a su casa. Y las mujeres de Corintios vestían muy... había dinero, entonces vestían con mucho lujo, con mucha joyería,
pero también con mucha Celia Castellán. Ya lo decía yo. ¿A qué se refieren? Se vestían con mucha, bueno, pues en un lugar que hace calor te vistes escotado y todo, pero también dice que se hacían unos peinados así todos extravagantes que llamaban demasiado la atención. Y ahí es donde viene en esta carta el famoso rollo que se echa Pablo diciendo pues que sean decorosas, que por favor vistan decentemente. En la nueva forma de traducción de la Biblia hay muchos cambios y le han puesto lo que se les ha dado la gana. En la traducción de antes no viene tan explícitamente así como a las mujeres escandalosas o vístanse así a asao. Él puso orden porque las mujeres de Corintios eran bastante ridículas para vestirse. Decía que sus colores, sus formas eran ridículas, eran de animalitos y vamos, eran como que ir al servicio lo ocupaban para hacer un show con su forma de vestir. Entonces Pablo pone orden. Pero bueno, estábamos con lo de los dones. Corintios también era muy escandaloso, entonces por eso él dice, por favor, o sea, anhelen los dones y profeticen, pero sean ecuánimes, sean decorosos, tengan equilibrio. Estamos hablando del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no se juega. El Espíritu Santo es una persona y es una persona con mucho poder. Quiero que sepan también que además de que Dios te da poder con el Espíritu Santo, tenemos otra arma muy poderosa que es el nombre de Jesús. Vamos a los Hechos 3:1. Capítulo 3, versículo 3. Como vio Pedro y a Juan, a ver, y un hombre que, vámonos al 2. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, el cual ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro es uno antes de recibir el poder del Espíritu Santo, porque él ya tenía a Jesús. Él vivió con Jesús, caminó con Jesús, habló con Jesús. Vaya, a Jesús lo tenía. Pero el cambio de Pedro era muy burdo para hablar. Dice la palabra que eran hombres sencillos y sin educación. Pero cuando él recibe el bautismo en Espíritu Santo, toda su vida cambió. Su cambio de nombre se da cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Pero cuando él se convierte en un orador, que imagínense, se convirtieron 5,000 almas en su primer discurso. Ese no es el Pedro que salió huyendo cuando cantó el gallo. Entonces hay un antes y hay un después cuando tú conoces al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Algo muy importante que, bueno, aquí en este pasaje se nos enseña. Cuando Dios hace algo, cuando Dios hace un milagro, es para que los incrédulos crean.
y es para que el que tiene la fe se honre su fe, ¿no? Este hombre no pidió ser sanado, este hombre pidió dinero. Pero la misericordia de Dios fue más allá. Así pasa con nosotros. A veces pedimos ciertas cosas y Dios no nos las da, pero nos da cosas mejores. En todo tiempo siempre ellos invitaban al arrepentimiento. En el mismo capítulo Hechos 3, versículo 16. Y por fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado, así que la fe que por él es, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿De quién habla? De Jesús. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Por ignorancia hacemos cosas y también por ignorancia no hacemos cosas. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Es importante que no olvidemos que en todo, cuando se trata de Dios, no hay... Es bueno aprender, como ahorita estamos aprendiendo, pero lo más importante, lo que nunca hay que soltar de vista es cuál es el propósito de la Biblia, cuál es el propósito de todo esto, cuál es el propósito de buscar a Dios. El propósito es que tú cambies de vida, que tú te arrepientas de tu forma de ser, que tú te arrepientas de haber vivido sin Dios, que tú busques vivir de ahora en adelante con Dios. Hay una parte también de la Biblia muy poco, pero muy poco predicada, por lo cual yo he tenido mucho celo, porque cuando yo me enteré de esta palabra dije, ¿por qué nunca me enseñaron esto a mí? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del arrebatamiento. Esta tribulación que viene, que no es esta que estamos viviendo, viene otra, peor, esta no es nada. Está hablándonos de que va a llegar, antes de que venga el anticristo, antes de que se manifieste el anticristo, vamos a padecer mucho, dice la palabra. Cuando ya se esté poniendo la cosa así a punto de ebullición y vaya a empezar lo terrible, dice Jesús lo dijo, no lo dijo otro, y lo dijeron otros también, pero esto lo dijo Jesús. Habrá dos en el arado, uno será quitado y otro será. Uno será llevado y otro será quedado. Habrá dos en su lecho, en una cama. Uno será quedado y otro será llevado. Habrá dos en un comedor. Uno será quedado y otro será llevado. Habrá dos en su casa. Uno será llevado y otro será quedado. Y entonces, en un abrir, en un parpadeo de ojos, dice la Biblia, en un parpadeo, la iglesia del Señor será aspirada a los cielos, a encontrarse con ese Jesús que dijeron que un día vendría con poder. No te quedes en la gran tribulación. Este es el llamado para que nadie se quede. Porque Dios viene por su iglesia antes de que venga el anticristo, antes de que empiecen las peores hambrunas, las peores guerras, el Armagedón. Si tú quieres, no quieres quedarte en esto, busca al Señor, porque Él viene por su iglesia y créeme, no tiene nada que ver con que seas católico, con que seas cristiano evangélico. Tiene que ver con esa búsqueda y con ese deseo de no pecar, de buscarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, de arrepentirte de tus pecados. Entonces dice la palabra que seremos aspirados. Y si alguna vez has escuchado sobre las bodas del Cordero, quiero que sepas que en ese momento
se hace en las bodas del Cordero, cuando aquí abajo en la tierra comienza a ser los dolores de parto de los que habla el Señor, de los que hablan todos los profetas. Y en el cielo se estará haciendo la boda del Cordero con su iglesia, que no es la católica, no es la cristiana, no es la musulmana, no es ninguna, porque Dios no vino a hacer religiones. Es quien tenga una relación con Él y lo haya buscado y se haya arrepentido de sus pecados. Eso es lo que Dios vino a decirnos. Ese es el discurso que repiten una y otra vez los apóstoles. No repetían otras cosas. No hablaban de sacramentos, no hablaban que es bueno, pero no existen. En el Antiguo Testamento los sacramentos no existían. Se habla de la imposición de manos, que ya no se hace. Se habla del bautismo, de arrepentimiento, y se habla del bautismo en lenguas, nada más. Nos han enseñado tantas cosas. ¿Tú crees que siendo una fiesta para tu hijo para ser bautizado, él está salvo? ¿O tú eres salvo? No, porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y los niños pequeños realmente no necesitan eso. Es una costumbre. Si los quieres bautizar está bien porque es como un simbolismo de lo que viene. Pero realmente, dime tú, el ladrón que murió al lado de Jesús, que fue el que se arrepintió, ¿cuál bautizo? ¿Cuáles sacramentos? Tampoco tuvo bautismo en lenguas, pero él dice que creyó que él era el Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Sin shows. Sí, sin shows. El Espíritu Santo no lo puedes engañar. En otro capítulo dice la palabra que todos empezaron a llevarse súper bien y se repartieron bienes y toda la riqueza se compartía. Fue un tiempo muy especial. Pero hubo ¿dónde está? Parece que está en Hechos 5, 8, 6. Hechos 5. Una de las cosas que tú vas a conocer del Espíritu Santo es que al Espíritu Santo no lo puedes engañar. Por eso cuando Dios te da discernimiento, a ti no te engañan. Pueden decirte, mira, te presento a fulanito con todos sus credenciales y tú inmediatamente sientes que eso no sirve para nada porque la persona que está ante ti es un malvado. Acabo de ver la película de Un Milagro en la celda 7 y definitivamente muy buena película, muy buena proyección. Y es de esas películas que te dan un sentido de lo que es hacer lo correcto por un hombre malvado que tiene poder. Nunca obedezcas a los malvados, por más jefes tuyos que sean, por más poder que dicen que tengan, no hagas lo que te dicen. Esa es una de las principales formas que el diablo agarra para agarrarte y que lo que te hicieron brujería, los que te hicieron declarar un mal en tu contra, los que te fueron a poner a tu negocio brujería, esos son los que hacen que si tú no haces justicia, todo eso se te venga encima. Porque la justicia es algo muy especial. En esta vida estamos para ser justos, para servir al prójimo. Si faltas a eso básico, faltaste en todo. Y en Hechos capítulo 5 te va a dar un ejemplo que te va a poner a temblar y te va a poner a pensar, vas a ver. Hechos 5, pero un varón llamado Ananías con Zafira, su esposa, vendió una heredad, porque les digo que se repartían todo. Y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás, fíjense, tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo esas palabras, cayó y expiró.
Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, no quedó ahí esto. Entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? En la misma cantidad que le había dicho Ananías, su esposo. Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pues el pueblo los alababa grandemente. Aquí al final, ¿de quién habla? Bueno, pues siempre fueron perseguidos porque los fariseos, imagínense, como decirle, los sacerdotes o pastores que tuvieran iglesias, nunca habían hecho ese tipo de milagros, nunca los han hecho. Llega un extraño que no es pastor, que no es predicador, que no tiene la unción, que no tiene la cobertura de no sé quién, y resulta que se la pasa haciendo milagros, se la pasa bendiciendo a la gente, y hay milagros y prodigios. Ellos se enojaban porque decían: esto nos están ridiculizando. Pero no es que los ridiculizaran, es que ellos no tenían a Dios. Y Dios no está donde hay gente que no lo quiere, que no vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces era muy evidente que ellos no estaban. Pero fíjense, el Espíritu Santo es una persona, y dice que cuando oyó la mujer que Pedro le decía, bueno, el hombre, le dijo: ¿por qué estás mintiendo? No me mientes a mí, Pedro, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Cuando una persona de verdad tiene el Espíritu Santo, se siente. Porque no eres tú la que habla, no eres tú el que habla, es el Espíritu Santo. Y cuando Dios te da autoridad, a mí Dios me mostró algo. Desde hace mucho tiempo, cuando oraron por mí, ciertas personas por liberación, Dios mío, eran unos gritos que yo me sentía la mujer más pecadora del mundo, y eran unos gritos y decían cada cosa. Y yo decía: Señor, por favor, sácame de aquí si esto no es de ti. Y el Señor me decía: sí es de mí, pero ellas, esta persona, bueno, era una, la otra no, la otra estaba en lo correcto, me decía: esto te lo permito vivir para que tú nunca hagas eso. Y yo me aguanté y aprendí. Aquellos pastores, digo pastores porque son los que más veo, que lo hacen, que a los gritos o que hasta te tocan y te hacen así para que recibas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo no soy la que hace el milagro. Eso habría que hacer una gran plática y muchas experiencias de este tipo para que ustedes no caigan con este tipo de gente. A mí Dios me ha enseñado que si yo tengo autoridad, yo no necesito gritarle a nadie. Créanme que de las veces que yo comencé, yo nunca he hablado o gritado mucho, pero sin querer la gente te lleva a actuar parecido. ¿Por qué? Hasta te hacen sentir que si no gritas no tienes autoridad. Pero un día el Señor me dijo: no grites, no lo hagas. Habla suave, porque el que grita no tiene autoridad. Y el que habla con firmeza, ahí está la autoridad. Y yo soy el que actúa, no ustedes. Entonces yo nunca más volví a hablar, ni siquiera con voz fuerte. Hablo con voz firme, pero no a los gritos. Y créanme, el diablo te conoce, no necesitas gritar, se sale rápido. Y mientras más tú crees en el nombre de Jesús, se va más rápido. Pero no a los gritos.
No a los gritos. El enemigo ha engañado a mucha gente, haciéndole creer que gritando como loco, vociferando como loco. Hay veces que sí te apasionas y sí Dios a veces te tiene con denuedo, pero el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo, que ese es otro tema, uno de los frutos es mansedumbre, paz. Quien tiene autoridad no necesita gritar. Quien tiene a Dios no necesita grandes, ¿cómo les diré? Hacer shows. No necesitas. En muchas ocasiones cuando yo me ocupaba, yo recuerdo una ocasión que estaba muy cansada, yo trabajaba mucho, entonces pues alguien me pidió oración saliendo del trabajo, ni siquiera había comido, ni siquiera había visto a mis hijos que estaban pequeños. Y entonces yo dije, ay Dios mío, estoy muy cansada, pero pues voy a ir. Y llegando, bueno, a orar por una persona, me encontré con otras hermanas de la iglesia. Y yo me acuerdo que volteé y el Señor me empezó a mostrar su vida. Tum, 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 tum. Y el Señor me dijo, dile que cuando era pequeña ella estaba, la vi vestida con un vestido blanco, era pequeña, no sé, unos 4, 5 años, 6, como 5 años, en una fuente y era la casa de su abuela. Y alguien la maltrató mucho, entonces ella tenía mucho odio contra esa persona que creo que era su abuelita. Entonces, esta mujer, en aquel tiempo Dios me daba mucho visión para los espíritus que tenían a la gente cuando estaba enferma a punto de morir, para que discerniera qué espíritu era. Entonces yo vi a una mujer que tenía un espíritu en forma de grillo horrible encima de ella, que la estaba como asfixiando. Y yo decía, ¿qué es eso? Imagínense esos dones. Es muy especial. El Espíritu Santo te muestra muchas cosas que nunca te imaginaste ni que existieran. Y entonces yo le dije esa palabra que el Señor me dijo. Y ella abría los ojos. Y la gente que estaba alrededor de ella decía, no hables, no hables. No. Cuando ella se está muriendo por amor divino, deja que hable. ¿Que no ves que de eso depende su salvación? Jamás, aprovecho para decirles, nunca a una persona que se está muriendo le digas que se calle. Eso es del diablo. ¿Para qué? Para que se pierda y no pronuncie el perdón. Jamás lo hagas. Entonces yo le dije, habla. Le dije, habla. Ay, si la gente no puede ya hablar porque está muy mal, tú habla por su lugar. Y entonces yo le dije, ¿puedes hablar? Tienes que perdonar a esa persona. Y entonces ella movía la cabeza, me entendía, se supone que ella no hablaba. Yo como no la conocía, no sabía ni qué ondas. Llegué así de repente y a ellas estaban desde antes. No tuve mucho tiempo de saber ni siquiera qué quería la familia. Ella tenía cáncer, estaba invadida. Y entonces el Señor me mostró que su cáncer se debía al odio que ella había acumulado durante todos esos años contra una mujer que incluso ya estaba muerta. Entonces, como vi que ella no podía hablar, pero sus ojos sí, yo le dije, bueno, si quieres pedirle perdón al Señor y perdonar a esa persona. Y yo le dije, era tu abuelita, y me hizo que sí, asentó con la cabeza. Y le dije, ¿quieres que ore por ti por arrepentimiento? Y me hizo que sí. Entonces yo le dije, voy a tomar tu lugar y tú tienes que declararlo. Yo tomo el lugar de tu abuela. Y entonces ella me vio así como, no te quiero ver, ¿no? Le impactó y entonces yo le dije, perdóname. Yo soy tu abuela, yo te hice mucho daño. Y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y fue impresionante cómo lloraba, como una niña. Y se supone que, bueno, ella no hablaba, pero en ese momento lloraba, gemía. Y ya después yo declaré que yo era ella y que yo perdonaba a su abuelita. Yo creo que esa mujer a los 5 minutos de eso murió. Pero les puedo decir una cosa, se la arrebatamos al diablo. Se fue con Dios. Entonces el Espíritu Santo trabaja de muchas maneras. Te da discernimiento de espíritus, te da profecía, don de ciencia, te permite tener visiones sobre cualquier situación, la que sea, la que necesites. Yo nunca he visto al Espíritu Santo hacer hace cosas
como les diré, en ciertas circunstancias hace lo mismo, pero siempre hace cosas distintas. No tiene un molde, no tiene una forma que digas, no, es que esta es la receta. No, la única receta es que te dejes guiar por Él y que te confirma su palabra. Pero el Espíritu Santo nunca repite las experiencias ni te pone las mismas órdenes que le puso al otro. Entonces, tienes que conocerlo, tienes que llevarte con Él. Aquí él se molesta y pone como ejemplo que no engañes al Espíritu Santo. Otra cosa muy importante, la Biblia lo dice, mira, Dios va a perdonar a los asesinos, va a perdonar cualquier pecado que tú cometas, menos la burla al Espíritu Santo. Va a perdonar al Padre que digas una estupidez en contra de Él, a Jesús, pero no va a perdonar al Espíritu Santo si tú blasfemas y hablas contra el Espíritu Santo. Otro hombre más adelante en Hechos, muy interesante, Hechos de los Apóstoles, le dice a Pedro que él quiere el don de lenguas. Y pues como no sabe cómo tenerlo, le dice, yo te pago mucho dinero y dame ese don. Y Pedro se voltea y le dice, ¿qué has dicho? O sea, arrepiéntete. Y ojalá que Dios te perdone esa tontera que dijiste. Porque has hablado en contra del Espíritu Santo. Has querido, o sea, ¿cómo se dice? Cuando tú pides mordida, ¿no? Comprar, corromper al Espíritu Santo, por Dios. Así no se pide al Espíritu Santo, así no se obtiene. Pero él quería comprarlo con dinero. Entonces, él se arrepiente, le dice, ay, por favor, pues dije una estupidez, pero me arrepiento y pidan por mí para que Dios me perdone por haber dicho esa tontería. ¿Y saben qué? Se vale. Y ellos oraron para que Dios lo perdonara. En otra, más adelante, sale otro texto donde ellos, habla de una chica, una esclava, que tenía el don de adivinación. No era un don, que tenía un espíritu de adivinación. Mucha gente cree que los profetas somos adivinos, pero ¿saben cuál es la diferencia? Y casi ya con eso voy a cerrar. ¿Cuál es la diferencia entre un adivino y un profeta? O un hombre de Dios. Muchas veces la gente dice, oye, Ivonne, ¿tienes palabra para mí? No, el Señor no me ha dado ninguna palabra para ti ni nada. Dios no actúa así. Te voy a decir. Las personas que tienen espíritu de adivinación tienen un espíritu que tiene achichincles y que cuando tú entras a ver a una adivina, ese achichincle le cuenta la vida. La que viene trae espíritus. Todos tenemos espíritus, ahí siempre están rodeándote para que tú caigas. Así como tienes ángeles, tienes demonios. Entonces ellos le dicen a los otros lo que esa mujer quiere saber, le dicen lo básico, lo principal y algún detalle. Entonces ese espíritu viene y le dice a la mujer, que es un demonio, lo que esa persona quiere, todo. Entonces no es raro que la persona entre y le diga lo que está pasando. Entonces ellos pagan para que tú le digas las cosas que quieras. Entonces ellos sí tienen parte de la verdad, pero lo demás lo inventan. Le dicen que haga esto, que haga lo otro, que pague más dinero para que, si se trata de un amorío, de un amor imposible, de un esposo, de un ex esposo, del amante, de lo que sea, ya después lo demás es todo de su cosecha. Pero además quien acude a la adivinación no se queda así nada más, sino que el espíritu de adivinación trae maldición para la familia, trae pobreza, trae destrucción. Entonces tú puedes consultar a las brujas que quieras, a las adivinas que tú quieras, pero no creas que se va a quedar así tu vida. Bien, ese es el espíritu de adivinación. Y el don de profecía, o el espíritu de profecía, porque también es un espíritu, pero viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Es que tú estás como si nada. Mira, yo he estado sentada en una terminal de autobuses, por ejemplo, y Dios voltea y me dice, veo la vida de esa persona,
lo principal, no todo. Y Dios me dice, dile a esa persona tal cosa. Dile que tal situación, yo ni la conozco. Y entonces yo voy, antes me daba mucha pena, decía yo, así que estoy loca. Pero pues como esto ya es parte de mi vida, pues ya ni pena me da, ya. Hasta me emociona saber que el Espíritu Santo en ese momento está actuando y que me está usando. Y entonces ya voy y le digo el mensaje y y la persona recibe esa palabra y resulta que en ese momento estaba hablando con Dios, tenía un problema, le estaba diciendo algo y llega la respuesta. Entonces, para mí es muy gratificante servir a Dios en ese sentido. O puedo estar en la iglesia y de pronto Dios me empieza a abrir el entendimiento sobre espíritus de una iglesia. En una ocasión el Espíritu Santo me dijo, aquí hay un espíritu de lesbianismo y de homosexualismo muy fuerte. Y fulana y perengana son lesbianas. Ay, no, dije, no puede ser. Pero resulta que estas personas eran muy queridas por el pastor. Eran muy serviciales. Yo era nueva. Entonces ellas, en una ocasión, el pastor se enfermó y las invitó a predicar. Y impresionante la forma en que condenaban a la iglesia. Y yo decía, por Dios, pero que no se dan cuenta. Tenían adormecida toda la iglesia. Nadie se paraba para decir, oigan, esto no puede ser, no pueden estar declarando esto. Yo pretendía hacerlo y me detuvieron a hacerlo. Yo me sentí muy mal, muy incómoda. Yo soy de las personas que a mí si algo no me huele bien ni huele a mal, yo lo paro, yo lo detengo. A mí no me importa que sea Sutano, que sea Benny Hill, que fuera quien fuera. Cash Luna, si yo veo que tiene un espíritu de algo, a mí me vale. O sea, no permitiría que estén engañando a alguien. Y dije esos nombres porque son gente muy famosa. No quiero decir que ellos se porten mal. Aclaro. Entonces, yo me puse a orar en ayuno y le dije a 2 o 3 personas lo que el Señor me había mostrado. Era, vaya, casi blasfemia porque estas señoritas tenían como embelesada a la gente. Y bueno, al poco tiempo se descubrió que ellas eran lesbianas y vivían juntas y que no eran primas, que eran lesbianas. La iglesia se lastimó mucho en esa ocasión. Pero bueno, esa es una forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta y es una forma en la que el Espíritu Santo habla y no te pueden engañar. Lo que tú a veces sientes como una corazonada, sí es una corazonada, pero viene de Dios. Ya esas corazonadas, porque no tiene Dios otra manera de manifestarse a tu vida, hazles caso. Ese presentimiento que no sabes ni de dónde viene, hazle caso. Pero ojo, también cuando tienes al Espíritu Santo, Dios te va a mostrar cosas que tú tenías antes, de personas que tú tenías ciertos conceptos y que te vas a dar cuenta que estabas equivocada, que no son de Dios. Situaciones, personas, trabajos, acciones, y tú vas a darte cuenta que has vivido engañada. Yo por eso lloraba mucho, porque no solamente eran mis acciones, sino el engaño que todo esto llevaba. Entonces el Espíritu Santo tiene poder sobre nosotros. El Espíritu Santo es el consolador. Y tienes que conocerlo. Conocerlo va a cambiar tu vida. Tienes que anhelarlo. Yo solamente te puedo hablar de él. Te puedo decir mis experiencias. Yo te podría contar muchas cosas de mi vida con el Espíritu Santo. Pero con mucho gusto te las voy a contar porque dice la Biblia que me dice en la Biblia, me he maravillado en tus testimonios más que en el oro y la plata. Cuando escuchamos un testimonio de una persona, sentimos un gozo, algo nos brinca, sentimos algo especial, nos motiva a ser mejores personas, nos inspira a hacer algo. Entonces, yo lo que te puedo decir es que anhelas al Espíritu Santo y cierro haciendo una pequeña oración por ustedes y pidiéndole a Dios que los mueva a otro nivel. Padre Celestial, yo te quiero pedir por todas las personas que están ahorita, en este momento, viendo este video y que anhelan conocer a ti, Espíritu Santo.
Conocemos mucho del Padre, conocemos mucho de Jesús, pero no conocemos al Espíritu Santo. Y yo te quiero pedir, Padre Celestial, porque le pedimos al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo lo hace. Entonces, Padre Celestial, te quiero pedir en esta noche por todas las personas que ven este video, para que tú las llenes de tu Espíritu Santo, visítalas. Hay personas que van a recibir este hermoso bautismo desde la sala de su casa, en un cuarto, en una habitación, en la calle, en un parque. Hay personas que lo van a recibir con imposición de manos. No importa cómo sea, Señor, pero llega a estos corazones que anhelan tu presencia cada día más, que anhelan conocerte, que anhelan tener una oración eficaz, que anhelan transformar sus vidas, que quieren, que no se conforman con lo que conocen, quieren más. Te pido, Señor, que honres esa fe, que honres esa búsqueda, porque tu palabra dice, buscarme y viviréis. Y dice tu palabra que si alguien te busca, tú te dejas hallar. Así es que, Padre Celestial, yo te pido por esas personas que te anhelan, que te buscan, que te necesitan, que te reconocen y que están deseosas de que te les presentes. Háblales, Señor, yo te pido que les hables en sueños, que les des visiones, dales un milagro especial este día, porque cada día que pasa, Señor, teníamos un día menos para conocerte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Déjate ser hallado pronto por ellas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti también te voy a decir que le pidas que te hable en sueños, que te mande un profeta, que te mande un ángel, que te hable. Y así como a veces, como cuando tú te empeñaste en alguien, si eres hombre, y te enamoraste de una chica y dijiste, esta chica va a ser mi novia. Y ahí estabas atrás, pues igualito, así, Señor, dame más de ti, Señor, dame tu bautismo en Espíritu Santo, Señor, dame tu bautismo en fuego, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, háblame. Enamórate de Dios primero, porque si tú te enamoras de Dios, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Enamórate de Dios, enamórate del Espíritu Santo. Y si tú eres mujer, nosotros las mujeres somos persistentes. Y Dios ama a los persistentes. Dios ama a los valientes. Dios ama a los que, no a los que no tengan miedo, porque creo que todos tenemos miedo en muchas ocasiones. Ama a los que vencemos ese miedo. Como esa mujer que luchó y se fue como pudo con toda su sangre, que se sentía sucia, que se sentía mal y que llevaba años mal, que apestaba, olía. Y dijo, si yo le toco, si tan solo le tocara el manto, ese hombre tiene poder, me conformo con tocarlo. Y entonces ella persistió. Imagínense tocar a Jesús, es como si quisieras tocar a Luis Miguel en aquellos tiempos o tocar a el artista que te guste. Era casi imposible. Estaba la muchedumbre, lo seguían 5,000, 7,000 y luego estaban los apóstoles que estaban como guardaespaldas. Pero ella lo logró y tocó su manto. Dice que Jesús sintió que salió poder de él. Y dijo, no he visto mujer con tanta fe como tú. Y todavía le dijo imagínense, los apóstoles no querían que ella se acercara. Y todavía se burlaron y dijeron, ay, Señor, pues que no te ha tocado pues medio mundo. No es lo mismo tocar a Jesús así porque te lo rozaste, a tener algo en tu mente y algo en tu corazón. Por eso es necesario anhelarlo. Porque los que lo tocaron a lo mejor decían, lo voy a tocar, pero no tenían en mente nada. Pero esa mujer sí tenía en mente sacarle a Jesús su sanidad. Sacarle a Jesús un cambio de vida, nada más era tocar su manto. Hoy en día tenemos acceso no solo a su manto,
sino a usar su nombre. Hoy en día Él pagó el precio de tu salvación. Él hoy en día dice que por sus llagas fuimos sanados. Ya fue. Ya se hizo. Y se decía ese lenguaje desde antes que sucediera. Así es que hoy solamente toca que tú toques a Dios. Toca su corazón. Toca el corazón de Dios. Busca a Dios. Créeme que jamás, nunca Dios ha dejado a alguien que lo busque con todo su corazón sin su presencia. Sin que le conozca. Y bueno, pues les agradezco mucho haber estado esta noche escuchando estas prédicas. Un abrazo a quienes están aquí, un abrazo a Celia Castellán, no me salen otros nombres, Carmen Libreros también, un abrazo, bendiciones, Maya Galván, Dianita Galván, que Dios les bendiga, y a todas las personas que vean este video, que la sangre de Cristo las cubra, las proteja, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. No tengan miedo, Dios está con ustedes. Bendiciones a donde estén y les voy a dar gracias también por compartir este video y por compartirlo con sus amistades, con quienes sepan que anhelan conocer más de Dios. Este video es para ellos. Que Dios los bendiga y nos vemos en otro video.